Radio América Visión. América, Radio América Visión. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías, con la tribu de narradores. Esta semana hemos decidido dedicarnos en un homenaje a uno de los más grandes escritores de cuentos de la literatura latinoamericana, el escritor Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, quien nació en Lima, Perú, en el año 1929 y falleció a los 65 años. Es considerado uno de los más grandes exponentes de la literatura americana en el género cuento, aunque también incursionó en las novelas, los ensayos y el teatro. Pero sus obras más importantes, más resaltantes, son el cuento, de los cuales tiene escritos 97. Julio Ramón Ribeiro tiene un club de cultores de su obra que se encargan del estudio de la misma y de la difusión de toda su obra. Por eso nosotros hemos decidido también invitar a un miembro de ese club para conversar sobre este ícono del cuento corto latinoamericano. Y es por eso que hoy nos visita un miembro de este prestigioso club, Claudia Cecilia Valeria Díaz Burga. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también tiene una licenciatura en Educación. Además de lo mencionado, escribe cuentos y es narradora profesional. Y obviamente es una miembro muy activo de este prestigioso club. Claudia, bienvenida a este programa. Y quisiéramos, como parte del protocolo de este programa, que tú nos compartieras como primera participación de esta invitación con algo de tu autor favorito, de ese autor por el cual tú vienes a conversar. Adelante. Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir contigo, Manuel, y con todos tus radioescuchas en esta oportunidad. Yo quiero empezar con un fragmento que figura en el libro Las Respuestas del Mudo, de Jorge Coaguila, donde él reúne varias entrevistas que le hizo Julio Ramón Ribeiro, y hay una en específico, una pregunta que le hacen, que es la siguiente: ¿se podría definir el cuento ribeiriano? Esto de ribeiriano viene justamente del apellido del autor, que es Ribeiro. Y se hablaba, o se habla, mejor dicho, de personaje ribeiriano, de cuento ribeiriano, situación ribeiriana. Y cuando Julio Ramón Ribeiro estaba todavía vivo, ya se había empezado a mencionar esto y él no entendía. Entonces le preguntan lo que te comento: ¿se podría definir el cuento ribeiriano? Y él responde: yo no sé. Yo nunca he seguido o tratado de crear deliberadamente una atmósfera más o menos coherente u homogénea en todos mis cuentos para darles, digamos, un sello personal. Esa no es una cuestión deliberada. Si existe esa atmósfera y eso es una cuestión que obedece a razones más profundas, no sé. Yo he escuchado algunas veces, poco, pero algunas veces, decir: es una situación ribeiriana, por ejemplo, o es un relato ribeiriano. Y cuando he escuchado esto, me he preguntado: ¿por qué dicen eso? Es decir, ¿qué cosa puede haber en lo que yo he escrito que pueda tipificar una situación o un personaje? Y la primera vez que oí decir eso fue un escritor peruano, Fernando Ampuero, que no sé si lo conoces. Es un escritor de los nuevos, un escritor muy interesante. Acaba de publicar un libro que se llama Miraflores Melody, creo. Entonces un día yo con Ampuero, viendo una pieza de teatro mía que ponían en una especie de teatrín en Miraflores, y la pieza estaba mal puesta y en un desastre, y entonces me dijo que esa era una situación ribeiriana, el hecho de estar viendo una pieza mal puesta. Entonces más o menos deduje de esa observación que por ribeiriana entendía él una situación un poco frustrada,
sombría, en la cual las cosas salían mal. No sé, en fin, una serie de elementos de tipo negativo. Yo supongo que será esa, que ribeiriano sería un mundo de personajes vencidos, a los que les salen mal las cosas, ilusos que se dan de tropezones contra la realidad a cada momento, que realmente son derrotados. Eso es lo que comentaba Ribeiro, porque él no entendía por qué se referían así a sus cuentos y a sus personajes. Ahora, o siendo honor a la verdad, ¿no? Con los 97 cuentos que tiene Ribeiro, no todos sus personajes son derrotados, ¿no? No todos sus personajes son perdedores o se ven en situaciones en las que se enfrenten pues a grandes conflictos, grandes problemas, ¿no? En los que salgan mal parados. No todos son así, ¿no? Pero los cuentos más conocidos tienen esa connotación y por eso es que hablamos también del chasco ribeiriano, ¿no? Entonces cuando uno, por ejemplo, no sé, sale apurado para una reunión, ¿no? Y de pronto tiene que regresar porque se olvida el celular o deja las llaves en la casa, dentro de la casa, es común decir, he sufrido un chasco ribeiriano, ¿no? O he vivido una situación ribeiriana. Eso podría comentar respecto a esto. Bueno, bueno, tú que eras una conocedora realmente de, de Ribeiro, creo que esta mención refleja perfectamente tal vez el pensamiento del autor, ¿no? Pero ciertamente Ribeiro tiene la particularidad de reflejarnos a nosotros como sociedad. Muchos de sus acontecimientos, muchos de sus personajes, ficticios o basados en realidad, y nos retratan muy bien, aunque desde el punto de vista literario. Yo no sé si tú coincides con esta apreciación. Definitivamente que sí, en varios de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un cuento como Alienación u otro como De color modesto, ¿no? Donde vemos muy reflejado todas estas ganas, por ejemplo, de ser un poco más blanco, ¿no? Renegar un poco de ciertos rasgos, ¿no? Que no me vean con esta persona que tiene tal color, ¿no? Eso es algo que pasa en De color modesto, por ejemplo, ¿no? O que es de otra clase social, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos Ribeiro ha retratado, como bien has dicho, una sociedad que en esa época, bueno, lamentablemente a veces hasta nuestros días sigue siendo bastante racista, bastante clasista, ¿no? Eso es algo que se ha reflejado en varios de los cuentos, como te decía, sobre todo en los más conocidos. Quisiera hacerte una pregunta personal. ¿Y desde cuándo estás apasionada por Ribeiro? Desde siempre, desde siempre. Debe ser más o menos desde los 12, 13 años, que recuerdo perfectamente. Íbamos a viajar a Iquitos y me daban pues siempre mis propinas, entonces fui a Monterrey, ¿no? Antes había esa cadena de supermercados Monterrey, ya no existe, y había pues la sección de libros y revistas, ¿no? Entonces vi un librito pequeñito, gris, que decía Ribeiro, ¿no? Entonces me lo compré y lo fui leyendo en el avión, y los primeros cuentos que leí fueron justamente Alienación y El profesor suplente. Y quedé para siempre enamorada de Ribeiro, para siempre. Luego en cuarto de secundaria, porque 12 años más o menos es primero de secundaria, en cuarto de secundaria conocí un Ribeiro diferente en el cuento del banquete, ¿no? Con un tono más político, ¿no? Reflejar un poco la política, esa política en la que siempre, pues, doy un favor, hago un favor esperando una recompensa, ¿no? Como es muchas veces también el mundo de la política. Y hace poco pude cumplir mi sueño de leer los 97 cuentos de Ribeiro, más o menos será hace medio año que lo logré, y es el primer autor del que leo toda su obra cuentística, porque él también tiene novelas que todavía no he leído, lo confieso, todavía no las he leído, y ahora estoy abocada pues a leer todos los cuentos de Hemingway y de Quiroga, así que ahí sigo en mi lucha por eso.
Dos nuevos amores, entonces. Sí, en O realidad tengo persistes, o cuatro. persistes. En realidad tengo cuatro grandes amores. Sí, mis cuatro grandes amores son, bueno, de Perú, Julio Ramón Ribeiro, definitivamente que sí. De Uruguay, Horacio Quiroga, sí, un amor también apasionado como de Ribeiro. Luego tengo de Argentina a Julio Cortázar. Y por último, Ernest Hemingway de Estados Unidos, ¿no? Dentro de los cuentistas, esos son mis favoritos. Y sus novelas también, en el caso de algunos, ¿no? Dime, Claudia, entiendo que tú formas parte de un colectivo, de un grupo de personas que le rinden una suerte de culto a la obra de Julio Ramón. Eh, este club entiendo que ¿cómo se denomina formalmente? El Club Ribeiro. ¿Y cuántas personas lo componen? ¿Cómo es la estructura? ¿Y cuál es la misión? O sea, ¿cuál es la misión? Presumo que como todo colectivo tienen una misión, tienen una visión y tienen también una mecánica de interacción con la sociedad, en este caso, porque ustedes están dedicados a un tema netamente cultural que es difundir la obra, presumo, de Julio Ramón. Sí, te cuento un poquito. El Club Ribeiro fue fundado por Pedro Arriola hace más o menos 2 años y medio, ¿no? Más o menos hace 2 años y medio. Y él juntó a un grupo de personas interesadas en difundir y conocer, estudiar la obra de Julio Ramón Ribeiro. Empezaron siendo pues más o menos unas 15 personas, hicieron un lindo evento en el Óvalo Ribeiro en Miraflores, yo todavía no los conocía, y asistió justamente a ese evento de casualidad, ¿no? Porque era el día que se conmemora el fallecimiento de Ribeiro. Llegó también la familia de Julio Ramón Ribeiro y se conocen en ese evento. Entonces se estrecha el lazo y es así que tenemos dentro del Club Ribeiro a importantes miembros de la familia Ribeiro también. Por ejemplo, el sobrino directo de Julio Ramón, hijo de su hermano Juan Antonio, Juan Ramón Ribeiro. Y otro sobrino de Ribeiro, el hijo de su hermana, Gonzalo de la Puente Ribeiro. Entonces, ellos, cada miércoles que nos reunimos para analizar un cuento de Ribeiro, están con nosotros, nos aportan datos inéditos que nadie conoce, nos ayudan a analizar y compartimos mucho desde diferentes miradas ese cuento que toca. Bien, como te comentaba, todos los miércoles nos reunimos a analizar un cuento de Ribeiro y ahí, por ejemplo, dentro de la estructura de la sesión, tenemos un primer momento que son los comentarios de base, es decir, cómo fue mi experiencia de lectura, qué produjo en mí la lectura de este cuento, qué emociones despertó en mí, si me ha pasado de repente algo similar o he conocido alguna situación similar a la del cuento. Esa es una primera parte. Luego hay una segunda parte de aspectos formales, comentarios de fondo, donde vemos aspectos ya más literarios, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de narrador, qué tipo de final es, qué recursos utiliza el autor, etcétera, ¿no? Y al final cerramos con conclusiones. Como te iba comentando, el club más o menos tiene más de 200 miembros, pero dentro de los miembros activos en los miércoles, que esa sección se llama CDM Cuentos de Miércoles, donde analizamos un cuento de Ribeiro cada noche, participamos más o menos 30 personas. Pero dentro de nuestro grupo de WhatsApp y el grupo y la página de Facebook interactúan más de 200 personas. ¿Y este grupo es solamente de connacionales, o sea, de peruanos, o también hay personas de otros países que... Así es, tenemos personas de otros países, por ejemplo, tenemos amigos ecuatorianos. Es más, un amigo ecuatoriano, Carlos Garzón, quien diseñó lo que es la insignia del club.
que él es un artista plástico y diseñó, inspirado en Ribeiro, es una silueta de Ribeiro fumando. Y es un orgullo pues para nosotros que un hermano ecuatoriano la haya podido plasmar, ¿no? Él ha hecho también algunas ilustraciones, por ejemplo, de algunos cuentos como The Surf. Ha hecho, por ejemplo, a Julio Ramón Ribeiro con su tabla de surfear. Interesante, muy interesante. Y dime, para pertenecer al club, ¿hay alguna condición especial? ¿Hay requisitos? ¿Cuáles son las condiciones? Porque presumimos que muchas personas del Perú que están escuchando ahora, que no solamente están en Lima, sino también en algunas provincias, así como personas de otros países, quisieran o están tal vez interesados en participar en este club. Yo espero realmente que esta entrevista, esta reunión sea motivo para que muchas más personas conozcan la obra del Club Ribeiro, que se encarga de analizar, estudiar y difundir la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y sí, efectivamente, tenemos gente de otros países, como ya te había mencionado, de Ecuador, tenemos de Uruguay también, tenemos de Venezuela, Argentina, y también tenemos varios miembros del interior del país, de diferentes ciudades del interior del Perú. Para participar, el único requisito es que les guste la obra de Julio Ramón Ribeiro. No importa que no conozcan mucho de su obra, porque nosotros tenemos un lema que dice todos aprendemos de todos. Entonces, si no conoces tanto, porque a veces las personas se sienten un poco cortas y dicen, no, ellos deben conocer mucho, toda la biografía, habrán leído todos los cuentos, todas las novelas. No, no se preocupen, ¿no? También es un espacio que puede servir para iniciar a nuevos lectores en la obra de Ribeiro. Esa es un poco la idea. Así que, si te gusta la obra de Ribeiro, quieres conocer más de él, puedes buscar en las redes sociales, el Club Ribeiro, estamos en Facebook, estamos en Twitter, también en Instagram, y ahí puedes mandar tu teléfono, ¿no? Y además participar del grupo de WhatsApp. O sea, en definitiva, y para reiterar, ustedes, el nombre virtual, la forma de ubicarlos es Club de El Aficionados, Club Ribeiro. el Club Ribeiro. O sea, es Uh-huh. www. ¿Tienen página web No, también? no es una página web, es solamente en Facebook, Ya, en Instagram y en Twitter. En el Club Facebook, Ribeiro. sí, figura, por ejemplo, en Facebook, figura el club junto, E mayúscula L, minúscula, C mayúscula LV, junto, o sea, el club junto, Ribeiro. Perfecto. Y en Twitter, en Instagram sí está separado. Bueno, sí, bueno, con la explicación que tú nos estás dando, yo creo que todos los interesados, entre los cuales me cuento yo, vamos a poder formar parte de este hermoso grupo de cultores de la obra de Julio Ramón. Dime, Claudia, y quisiera hacerte otra pregunta de carácter personal también, aunque no sé si estoy siendo muy incisivo. ¿Cuál es el cuento que a ti te despierta más emociones? Uy, es una pregunta muy difícil porque realmente hay muchos cuentos que me gustan demasiado. Cuando terminé de leer Los 97, un amigo también del club me dijo, ¿cuál es tu top 10? Y hasta ahora sigo luchando contra el top 10 porque no sé cómo graduar, es un poco complejo. Pero uno de los cuentos que más me gustan es uno que no es tan difundido y es el cuento más largo de Julio Ramón Ribeiro, que se titula La juventud en la otra ribera, que justamente habla de un amor otoñal que, bueno, al final en realidad no era tan correspondido como esta persona pensaba, y se da en París, ¿no? Que además es una ciudad pues muy hermosa. Y esta persona pues cree que es correspondido, se ilusiona, ya en el otoño de su vida, ¿no? Siente que ha conocido de verdad pues esa emoción del amor.
es uno de los cuentos, como te digo, que más me gusta, y a Ribeiro mucho se le relaciona con lo social, ¿no? Más como conversábamos hace un rato, alienación, de color modesto, los merengues, ¿no? Los cuentos de historias sublevantes, ¿no? Y aquí en este cuento, Ribeiro logra hacer un relato que tiene como fondo el amor, sin hacer pues un relato cursi y saliendo un poco del cuadro, ¿no? Porque no es una historia de amor tampoco, pero toca ese tema del amor, ¿no? Ese es uno de mis favoritos. Y uno de mis segundos favoritos, digamos, es Los Cautivos, porque me gusta mucho lo que es estudiar el periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial, y este cuento tiene una escena relacionada a esto, ¿no? Tiene una escena relacionada a la Segunda Guerra Mundial. Y se sitúa en Alemania, justamente. Esos son de mis dos cuentos favoritos. Tú que eres docente, Claudia, ¿cómo, qué cuento es el que tú le sugieres a tus alumnos para que se inicien en la lectura de Julio Ramón? Sí, justamente, si hablamos ya de un estudiante de más o menos quinto grado hasta segundo de secundaria, yo les recomendaría un cuento justamente muy lindo, ¿no? Que se titula, ay, ahorita se me ha ido, es el cuento Mariposas y Cornetas, ¿no? Que habla justo de un amor juvenil, esas primeras declaraciones de amor, ¿no? Como de repente, pues, te puede trastornar el hecho de esperar la respuesta, ¿no? Que me va a decir sí o me va a decir no, porque en ese entonces se estilaban mucho que las chicas, ¿no? Cuando el chico se declaraba, las chicas digan, o digamos, voy a pensarlo, ¿no? En este caso la chica dice, le voy a consultar a mi mamá, dice, ¿no? O sea, muy inocente. Es un cuento de corte escolar, es lindo, de verdad que sí. Ahora, si ya es un poco más grandecito entre tercero y quinto de secundaria, ya puede empezar un poco a leer lo que es la realidad nacional, ¿no? Cómo somos como sociedad, cosas que han ido surgiendo. Entonces, ahí sería ideal los merengues, por ejemplo, ¿no? Alienación, que también tienen por ahí en algún caso un poco de humor negro. El mismo Banquete que comentaba hace un rato, los gallinazos sin plumas, muy importante, ¿no? La realidad de los niños que escarban en la basura. Es uno de los cuentos más conocidos y creo que no debería haber peruano que deje de conocer los gallinazos sin plumas. Esos Sí, serían algunos, ¿no? en definitiva es un cuento emblemático de Ribeiro. Es un tremendo cuento, tiene un mensaje muy, muy sólido, muy potente y la forma en que lo cuenta Julio Ramón es pues fantástica, ¿no? Eh, Tú sabes que los adultos mayores, que no somos en realidad un segmento de mercado, somos esa gente casi invisible para los aspectos comerciales. Sin embargo, para los temas literarios como este que nos ocupa, los adultos mayores somos somos digamos, una cantidad de personas que podemos recrear, que podemos volver a sentir, que podemos volver a vivir a través justamente de esta pasión o de este hábito de la lectura. ¿Qué lectura te sugiere para una persona digamos, grande, ¿no? Porque yo no creo mucho en los eufemismos y yo creo que una persona vieja es una persona vieja que tiene años, pero viejo no significa nada si es porque lo que valen las personas es la actitud, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que las personas grandes tenemos cierta, digamos, predisposición para rememorar cosas por la experiencia de vida que tenemos. Entonces, alguien que no haya leído a Ribeiro, ¿qué le sugerirías? Mira, algo súper lindo de Ribeiro y que no se conoce mucho es que él ha escrito sobre casi todos los temas, ¿no? Y ha escrito sobre diferentes especies de cuentos, utilizando además diversas técnicas. Entonces se le relaciona mucho a lo social, pero no todos sus cuentos son de corte social. Tenemos de corte fantástico, por ejemplo. Reader y el pisapapeles, por ejemplo, sería una súper recomendación.
¿no? Como dices tú, para las personas ya más adultas. O su gran cuento Silvio en el Rosedal, ¿no? Que para muchos es el mejor, ¿no? Es un súper cuento también y conecta mucho con esa búsqueda incesante de algo nuevo, ¿no? De algo que llene mi vida, ¿no? Otro cuento muy, muy lindo también que yo recomendaría que nadie deje de leer, ¿no? Sería, por ejemplo, Te querré eternamente, ¿no? Así como suena el título, de Así pronto es el uno piensa cuento. que va por un lado, pero después va por otro, porque Ribeiro nos sorprende mucho también, ¿no? Entonces él tiene de verdad de todo, tiene un casi policial que se llama La Solución, por ejemplo, ¿no? Entonces, de verdad que no hay pierde con Ribeiro. Luego tiene un cuento que se llama Tía Clementina, donde todo gira en torno a una receta familiar famosa y una herencia que también es súper divertido, porque Ribeiro tiene mucho humor negro, como decía hace un rato. Así que esas son algunas de las recomendaciones. Y por ahí también no puede faltar El profesor suplente. No creo que El profesor suplente de verdad es un cuento que no creo que alguien pueda quedarse sin conmoverse al leerlo, ¿no? Esa persona que de pronto quiere hacer algo y un temor interno lo frustra, ¿no? Esas serían algunas de mis recomendaciones. Ciertamente lo que tú dices es muy, muy oportuno y pertinente. Julio Ramón tiene esa suerte de ser un prestidigitador literario, ¿no? Saca cosas de manera espontánea, súbita, y eso que él refleja en sus obras te generan sensaciones, te generan emociones. Y decía yo el tema de los adultos mayores, porque Julio Ramón tiene esa particular manera de escribir que te genera, que te despierta el desenvolver tus hilos de memoria, que cuando estás grande, cuando eres adulto, el hilo de la memoria que tienes muchas veces no sabes que lo tienes, pero solamente basta el toque de recordar a través, por ejemplo, de los cuentos de Julio Ramón, un evento para que el tuyo propio empiece a desenvolverse y empieces a sentir ese tipo de sensaciones que se generan, ¿no? Entonces yo coincido contigo de que Julio Ramón es un escritor tremendamente espectacular, eh, lamentablemente no muy difundido entre los lectores de su propio país, pero que es muy conocido también en otras realidades, justamente por esa, por esa facilidad que tiene de sorprender al lector, ¿no? Claudia, y quisiera sorprenderte en todo caso con una pregunta. Si tuvieras que elegir, te pregunté cuál era tu favorito, pero si tuvieras que elegir un regalo para alguien a quien tú aprecias mucho, supongamos, y te lo pongo como ejemplo, supongamos una persona mayor, ¿qué cuento, qué libro le obsequiarías de Julio Ramón? Que definitivamente cualquier libro de él o cualquier obra de él es un regalo espectacular y que va a ser apreciado. Pero si hay algo que uno a veces desea hacer, es generar en la otra persona esas sensaciones cálidas que resultan de una lectura grata. ¿Cuál sería el que tú eliges? Uy, está un poco difícil esa pregunta, ¿no? Un poco difícil. Justo hace un rato comentabas esto de los hilos de la memoria, y es cierto, ¿no? Julio Ramón Ribeiro tiene muchos cuentos evocativos, Así es. ¿no? Y justamente cuando él comenta, ¿no? Narra estas evocaciones, hace que todos recordemos cosas, ¿no? Porque es muy importante en Ribeiro, por ejemplo, el paso del tiempo, cómo la ciudad ha ido cambiando. Entonces, cuando leemos ciertos cuentos, como los eucaliptos, por ejemplo, nos damos cuenta cómo la ciudad se ha ido pues poblando hacia arriba, ¿no? Llenándose de más personas, ya pues la ciudad un poco caótica, ¿no? No esa ciudad que conoció Ribeiro con esos eucaliptos que por cierto también los talaron, ¿no? Entonces sí, definitivamente es muy importante ese aspecto evocativo. Por las azoteas, por ejemplo, es un cuento también de ese corte, ¿no? Cuando pues los niños jugaban en las azoteas,
¿no? Y en este caso el protagonista iba de azotea en azotea y se sentía pues el monarca de esas azoteas, ¿no? Y es hermoso. Ahora, volviendo a qué libro, bueno, estaría definitivamente entre Silvio en el Rosedal, ¿no? Que es un cuentario aparte, y Entre cuentos de circunstancias, que también me gusta mucho. Pero tampoco podría dejar los cuentos europeos que tenemos en Los Cautivos, que son justamente ese otro Ribeiro menos conocido, ¿no? Ribeiro tiene varios cuentos inspirados en sus vivencias en Europa, porque él estuvo casi 3 décadas por allá, ¿no? Entonces, estaría definitivamente entre esos 3 cuentarios, ¿no? Los Cautivos, Silvio en el Rosedal o Los Gallinazos sin plumas. Pero ahora estamos muy contentos también porque una gran editorial conocida pues a nivel mundial, que es Penguin Random House, acaba de publicar los cuentos completos de Ribeiro. Entonces, ese sería un muy buen regalo, ¿no? Leer, o tener, mejor dicho, y leer los 90 y tantos cuentos de Ribeiro. En definitiva, bueno, te voy adelantando que mi cumpleaños es en el mes de diciembre, la primera semana, así que puedes pensar. Genial, genial. Hay por ahí alguno que no hayas leído todavía. Debe haber. No, bueno, pero ¿sabes qué? La magia de los buenos escritores, como Julio Ramón, es de que cada vez que tú lo lees, lo vuelves a descubrir, ¿no? Esa es la magia que tiene la literatura. Ese es el aspecto inédito que existe en ese mundo de la literatura, ¿no? Puedes volverlo a leer, en el caso de Julio Ramón, y lo vuelves a descubrir porque vas encontrando cosas que en la primera lectura tal vez no los consideraste, y en la segunda te toca algún hilo de la memoria o alguna memoria reciente o antigua, y nuevamente te hace lo que tú dices, sentir la dulzura de la evocación, ¿no? Dime, Claudia, y en el caso particular de los miembros del club de Ribeiro, ¿hay alguna fecha especial aparte de la fecha de su cumpleaños, de su onomástico, algo que ustedes celebran? ¿Hay algún evento anual que hagan ustedes? Tal vez se me ocurre, donde se leen los cuentos, se intercambian los cuentos, hay algún truequetón de los libros de Ribeiro, o hay una narratón de los cuentos de Ribeiro, o hay algún evento en el que participen los cultores y los amantes de su lectura. Justamente en el Facebook del Club Ribeiro tenemos todas las conferencias que el Club Ribeiro ha realizado. Son más de 20 conferencias con notados representantes de la literatura, no solo peruana, sino también de otros países, estudiosos de la obra de Ribeiro. Inclusive hay una conferencia con su mismo hijo, con sus sobrinos, y está todo grabado en el club. Pueden acceder, pueden escucharlas, de verdad que son hermosas y muy ilustrativas también de la obra de Ribeiro. Entonces, se trata de que al mes haya siempre actividades de difusión de la obra, como estas conferencias. También tenemos todos los miércoles los CDM o cuentos de miércoles, donde analizamos un cuento de Ribeiro. Como tú bien has dicho, Ribeiro es inagotable, definitivamente que es inagotable. También tenemos sus diarios. Él es el primer diarista peruano que ha publicado sus diarios, que también tienen un corte literario, que es La Canción del Fracaso, donde él cuenta justamente sus vivencias, ¿no?, en orden cronológico, y están por salir, esperamos que dentro de muy poco, nuevos diarios también, que van a venir a sumarse a La Tentación del Fracaso. Ahora, todos los fines de mes, el último domingo de cada mes, el Club Ribeiro también realiza la Feria del Libro Ribeiriano, donde se ponen a la venta primeras ediciones, libros ya descatalogados, libros que así ya nomás no se encuentran de Ribeiro, ¿no? Entonces también ese es otro evento que hace. Y estamos ahora ya preparándonos también para lo que sería el centenario de Ribeiro, viendo qué actividades podemos hacer.
cómo difundir más la obra, así que no para, el Club Ribeiro no para, eso es algo que me gusta mucho del club, es súper activo. Admirable. Dime una cosa, ustedes que tienen o digamos la suerte, la dicha de contar entre los miembros a familia directa de Julio Ramón, eh, cuéntanos, ¿qué sabes tú, en todo caso, que has escuchado acerca de cómo fue eh, Ribeiro de niño? Porque él tiene Uy, muchos cuentos, o casi todos tienen un enlace con la infancia. De una o de otra manera tienen un enlace con la infancia. Por ejemplo, yo no he leído los 77 o los 78, 97. no, Ujú. 97, perdón, he leído muchos, pero en todos encuentro, o aparte de lo que te comento, que me resulta espectacular, pero siempre hay algo allí que subyace, que tiene una conexión con la infancia. Entonces, siempre me ha llamado la atención, pero ¿y cómo fue este niño? ¿No? ¿Qué clase de niño fue? Qué linda pregunta, esa es una pregunta que me encanta realmente, ¿no? Mira, gracias a los familiares directos, ¿no? Sobre todo sus sobrinos que participan activamente en los miércoles, nos hemos podido dar cuenta que muchos de los relatos son realmente evocativos y además de corte autobiográfico. Obviamente cuando ya el autor narra, no cuenta las cosas tal cual pasaron, ¿no? Obviamente ya hay licencias por parte del autor, ¿no? Hace cambios, ya viene el arte propio del escritor, ¿no? Pero sí se basan en vivencias personales, ¿no? Se basan en hechos que él mismo ha vivido. Por ejemplo, tenemos Mayo 1940, que habla justamente del terremoto del 40 en Lima, ¿no? Y él nos hace prácticamente toda una crónica de ese día. Era un niño, tenía 3 hermanos, un hermano y 2 hermanas, un niño tranquilo, ¿no? Que le gustaba la lectura, muy unido a su hermano, ya demostraba interés en la escritura. Su primer cuento se titula Benito el Pescador. Lamentablemente es un cuento que se perdió, no se tiene el registro de ese cuento. Y que le gustaba pues mucho jugar, le gustaba mucho el fútbol también, por eso tiene, por ejemplo, un cuento que se llama Tiguivas, que habla del fútbol, ¿no? Y donde hay una famosa frase que dice, ¿no? Quien no ha conocido las derrotas deportivas no sabe lo que es la tristeza, ¿no? Entonces, sí, era un niño así, ¿no? Muy alegre, muy pegado a la familia, sufrió la pérdida de su papá bastante joven, ¿no? Niño todavía, eso también marcó mucho su infancia, ¿no? Y ya luego de joven, pues, además del interés de la escritura, estuvo, como te decía hace un rato, bastante tiempo en Europa, casi 3 décadas en Europa, ¿no? Y ahí en Europa ha hecho trabajos, pues, definitivamente de todo, ¿no? Hasta de cargador, ¿no? Repartidor de diarios, la pasaba muy mal, a veces esperando los cheques de Lima por la beca, cuando se acababa la beca, ¿no? Y ya después, ¿no? Pudo ya un poco más gozar ya de lo que es el prestigio, digamos, de cierto trabajo, porque entra a la agencia Franpress, ¿no? Con mayor estabilidad en lo que es lo económico, que le permite también, entre comillas, tener más tiempo para escribir, porque tenía más estabilidad, y le gustaba mucho, por ejemplo, escribir él siempre con un vino y sus cigarrillos, ¿no? Escribir en las tardes, porque él muchas veces trabajaba de noche en esta agencia donde lo que hacía era traducir noticias. ¿Y qué cuenta o qué confidencia en todo caso nos puedes compartir acerca de sus últimos días, de la Uy, despedida? acerca de... Ahí, por ejemplo, tenemos un cuento hermoso que él habla ya, digamos, de sus últimos meses de vida. Ya estaba enfermo hacía casi, casi 2 décadas, porque lo operan 2 veces del cáncer. Por eso también su extrema delgadez. Eh, y él escribe un cuento que se llama Surf, donde justamente plasma eso, ¿no? Plasma el hecho de mirar su vida hacia atrás, ¿no? Y en cierta forma
hace una analogía con lo que es el mar y con lo que es el surfear relacionado a la literatura, ¿no? Y lo que ha logrado como escritor. Entonces, nosotros en el club decimos que este cuento es, en cierta forma, una respuesta a la tentación del fracaso, porque él siempre tenía en mente como un cierto pesar por no haber logrado escribir una gran novela, porque hay que tener en cuenta que el tiempo de Julio Ramón Ribeiro es el tiempo del boom latinoamericano, donde se privilegia la novela y donde pronto hay autores muy conocidos, ¿no? Que se hacen muy conocidos como García Márquez, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Como el mismo Cortázar. Entonces, él se sentía un poco de lado, ¿no? Porque cultivaba más el cuento y logra en vida hacerse tan famoso como los del boom. Y por eso es que titula su diario La tentación del fracaso, porque sentía que su obra era menor. Pero en este cuento se revierte esa idea, ¿no? Y él realmente valora su obra. Y es hermoso, tienes que leerlo, Surf. Bueno, nosotros los narradores justamente sabemos de esa realidad, ¿no? El cuento siempre ha sido un hermano menor o un pariente no muy querido, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, forma parte del sustrato importante de la literatura, ¿no? Qué bueno que tengamos nosotros los peruanos el orgullo de saber que tenemos un escritor tan prolífico como fue Julio Ramón. Y además con tanta calidad y con tanta calidez, ¿no? Qué es lo que hace muchas veces la diferencia entre literaturas? La forma en que tú lo percibes y la calidez que el autor te transmite, ¿no? Nosotros creo, sin lugar a dudas, que tenemos que estar muy orgullosos y creo también que vale la oportunidad para felicitar al Club Ribeiro de esta tarea, de esta misión de difundir la obra de Julio Ramón. Sabemos, ya nos has compartido la forma en que podemos nosotros acceder a un contacto directo con el club para formar parte de sus adeptos. También nos has comentado de los eventos que tienen ustedes con los libros y con los conversatorios. ¿Quisieras tú compartir con nosotros algo más que te parezca importante resaltar con respecto a las actividades del club? Algo que tal vez no te he preguntado. Creo que sería importante que nos busquen, como te decía, en las 3 redes sociales, ¿no? En Instagram, en Twitter y sobre todo en Facebook, donde están colgadas todas las conferencias, porque es propio de las características de esa red social de Facebook, poder tener grandes videos, ¿no? Entonces ahí están las conferencias y que no tengan pues temor, ¿no? Si no conocen mucho de Ribeiro y quieren conocer más, pueden buscar. Si ya conocen bastante de Ribeiro, quieren conocer mucho más, también. Si no conocen nada de Ribeiro y les ha interesado esta entrevista, son bienvenidos, todos son bienvenidos. Y como te decía, tenemos un lema que se llama Todos aprendemos de todos. No hay nadie que sepa todo en el club, así que siempre va a ser bienvenido una persona más. Bueno, y ahora, para no salirme del tema, quisiera preguntarte algo personal también. Quisiera que me digas quién es Claudia. Claudia Cecilia Valeria Díaz Burga. Uy, esa es una pregunta difícil. Bueno, básicamente yo diría que soy una docente, amante de la lectura, que también comparto contigo el arte de la narración oral. Tengo cuentos inéditos. Me gusta mucho, por ejemplo, el estilo ribeiriano y el de Hemingway. Así que un poco mis obras van hacia esa línea. A veces escribo poemas, pero menos. Y creo que fundamentalmente estoy dedicada a la educación y a lo que es difundir el amor a la lectura. A través de mis propias páginas, mi página de Facebook, que es mi mismo nombre, Claudia Díaz Burga, una página que tengo dentro de Facebook que se llama Compartir Experiencias Educativas. Trato justamente de comentar, ¿no?, pautas para mejorar la educación, frases relacionadas a la educación, de repente fotos de productos, ¿no?, relacionados a
no solamente el área de comunicación o lenguaje, que es la mía, sino de cualquier otra, de las áreas, inclusive de matemática, de inglés, de historia. Y también hace poco abrí un TikTok de corte literario, de la lectura, que se llama, ¿no? O mejor dicho, cuya dirección es @ClaudiValeri, con I latina, perdón, @ClaudiValeri, todo junto, ¿no? Y ahí trato de difundir también algunas obras de Ribeiro, algunos análisis, y también darle un poco un corte lúdico y también divertido, porque para que la lectura se difunda hay que darle mucho ese toque, ¿no? Un toque lúdico, divertido. Aprender y leer no tiene por qué ser aburrido, al contrario, nos sumerge en un mundo de conocimientos y nos puede hacer viajar a diferentes lugares. Entonces, esa es la idea de mi TikTok. Qué buena reflexión, qué hermosa reflexión además. Coincides con un invitado que tuvimos hace muy poco, que debes conocer, Manuel Peña Muñoz, que es un referente en la literatura juvenil e infantil latinoamericana. Y me dio esa misma reflexión de que la lectura no tiene por qué ser, desde el punto de vista docente, una carga, una obligación, una tarea, que quizás parte de las trabas que tenemos, no solamente en el Perú, sino en muchos lugares que se tiene el mismo esquema, es que y tratamos de imponer la lectura porque es un hábito bueno y por tanto lo tratamos de imponer, pero que lo correcto y lo adecuado debiera ser que eso se despierte por propia iniciativa para que sea lúdico, para que sea una forma de obtener placer, ¿no? Porque los que amamos la literatura sabemos que en definitiva estamos en esa pasión, pero por el placer de hacerlo, por el placer de dejar otras cosas y sentarte, aunque sea en un rincón, en una esquina, en una banca o en un sillón muy cómodo, como quiera que te tome, pero a disfrutar de eso que te da una sensación interna de beneplácito. El placer de leer es inigualable. Por eso creo yo que estamos en estos mundos medio locos de sugerirle y de recomendarle a las personas que lean, ¿no? Pero en fin, como, tú has dicho que eres narradora también, ¿cierto? Que compartimos Así esta es. misma afición. ¿Tienes algún cuento que puedas compartirnos en esta ocasión? ¿Un cuento así completo? Está Bueno, puede complejo ser una porque fracción, puede ser una fracción. el que voy a narrar un poquito se titula La princesa vestida con una bolsa de papel, que es de Edward Munch, ¿sí? Este cuento nos habla de la princesita Elizabeth. Y resulta que Elizabeth era una princesita muy linda, que tenía hermosos vestidos de princesa y vivía en un castillo y estaba prometida con un príncipe que se llamaba Ronaldo. Pero resulta que un día vino un dragón, quemó el castillo, quemó todos los vestidos y secuestró a Ronaldo. Entonces Elizabeth, que no era de las que se pone a llorar, empezó a buscar por todas partes algo con qué vestirse y encontró una bolsa sucia y arrugada de papel y se la puso. Y dijo, voy a buscar a Ronaldo, lo voy a rescatar. Y hasta ahí los dejo con las ganas de que lo busquen, está en internet, la princesa vestida con una bolsa de papel. Gracias. Gracias, Claudia, gracias. Claudia, tú sabes que el tiempo es un tremendo tirano. En realidad es enemigo de todos nosotros porque quisiéramos que no existiera. No obstante, nos ha llegado el momento de despedirnos. Quisiéramos comprometerte para que tengamos una próxima oportunidad y tal vez podamos, se me ocurre hacer una conversación sobre un libro especial, que lo dejo a tu completo criterio para que conversemos sobre una obra en especial y le dediquemos un programa a esa obra con tu participación o tal vez si tú quieres acompañarte con algún otro miembro del Club Ribeiro,
Las puertas de este programa están completamente abiertas para ustedes cuando crean y consideren oportuno y conveniente. Te comprometo a que pensemos en esta opción, en esta próxima ocasión y oportunidad. Aprovecho para darte las gracias, para apreciar el esfuerzo que has hecho para estar presente con nosotros. Hemos tenido más de un inconveniente para encontrarnos, pero finalmente lo hemos logrado y creo yo, me siento muy contento y complacido de haberte tenido como una de mis invitadas muy especiales. Entonces, muchísimas gracias, Claudia Cecilia Valeria Díaz Burga, por estar presente en Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores. Te esperamos muy pronto. Y los micrófonos para que te despidas y si gustas un mensaje especial para alguien. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Manuel. Realmente ha sido una conversación muy amena. He estado muy contenta de estar aquí. Desde que me lo comentaste tenía mucha ilusión y sí, como bien dices, ha habido varios inconvenientes, pero hemos podido salvar todos, nos hemos reunido y hemos logrado sacar nuestra entrevista, nuestra conversación. Me encantaría volver a reunirnos. Mira que ahorita que lo comentas, se me ocurre que un libro ideal, así como para convencer también a los que ya están animándose a leer a Ribeiro, es Dichos de Luder, que tiene mucho humor y grandes reflexiones, porque Luder realmente tiene respuestas sorprendentes, ¿no? Situaciones sorprendentes las que él presenta. O también Prosas Apátridas, que tiene un corte hasta filosófico, ¿no? Del pensamiento de Ribeiro. Y sí, me encantaría que pudiera estar con nosotros alguien más del club, alguien de la directiva, porque como te comentaba, yo soy solamente un miembro, ¿no? Una participante entusiasta, ¿no? Ribeiriana y difusora siempre de la obra de Ribeiro, así que me va a encantar volver a estar contigo cuando quieras, coordinamos. Y gracias a todos tus radioescuchas y espero que por ahí miren en internet, hay algunos cuentos liberados de Ribeiro, así que pueden empezar a conocerlos. Muchas gracias. Y así, amigos, despedimos a nuestra amiga, compañera, colega de profesión, porque también es narradora, Claudia Díaz Burga, y aprovechamos para desearle el mejor de los éxitos en esta tarea de difundir una obra tan especial y tan hermosa como la de Julio Ramón. Así, Radio América Visión les agradece su gentil preferencia y asistencia y su modesto servidor, Manuel Barba, les dice, los espero la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias. Hasta luego. Radio América Visión. América, Radio América Visión.